Queridos papás, bienvenidos. Buenas noches. En nombre de los directores y de los encargados de formación de padres de familia, quiero agradecerles su interés por participar en esta tercera conferencia magistral. Más de 15 colegios nos encontramos trabajando juntos y ahora reunidos en esta apasionante y retadora aventura de formación digital. De este modo, reiteramos nuestro compromiso de ofrecerles las herramientas para el desarrollo y el fortalecimiento de su proyecto personal, matrimonial y familiar. Los hogares en todo el mundo afrontamos una situación que nunca imaginamos, un confinamiento, que nos supone permanecer en casa y dejar de realizar las actividades a las que todos estamos acostumbrados. Por tal motivo, hemos invitado a impartir esta conferencia Salud Mental, hoy en medio de la pandemia, al doctor José Villela Vizcaya. El doctor José Villela es médico psiquiatra de la Universidad Panamericana, miembro del equipo de natación del Comité Paralímpico Mexicano. José, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias al Liceo de Monterrey, Girl Campus, por la organización de esta conferencia. Y pues la verdad es que es un honor enorme para mí tener la oportunidad de platicar el día de hoy con ustedes, de que me den entrada a su casa, precisamente pues para hablar de un tema que me apasiona, que es el cuidado de la salud mental, y en un momento en el cual nuestras vidas pues viene muy al caso, dadas las circunstancias que estamos atravesando, ya no como país, sino a nivel global, ¿no? Como especie humana con el coronavirus. Entonces, pues esta oportunidad quisiera aprovecharla para tomar experiencia desde dos áreas en mi vida. En primera, una experiencia personal a raíz de una adversidad, y en segundo, como mi experiencia más desde la parte profesional como médico psiquiatra. Entonces, bueno, pues ya después de agradecer la invitación y agradecer a todos ustedes el que estén conectados hoy, esta noche, en esta conferencia, pues les empiezo a platicar un poco de esta historia y de qué va esta conferencia. El 19 de enero del año 2010, mi vida cambió por completo a raíz de un accidente automovilístico. Yo estaba terminando la carrera de medicina cuando de repente un camión de basura cayó desde el segundo piso del periférico acá en la Ciudad de México, ocasionándome una lesión en la médula espinal y a raíz de eso una parálisis de gran parte de mi cuerpo. Fue un proceso pues realmente retador, en donde por primera vez en mi vida conocí en primera persona lo que significa la vulnerabilidad. Tuve un cambio pues drástico de 180 grados de una vida de un joven de 23 años acostumbrado a ser activo, a estar pues movido, a tener mucho entusiasmo por la vida. De repente, un martes cualquiera, todo cambió. Y todo por un accidente que, como les decía, vino a transformar por completo mi realidad. Yo soy el segundo de tres hermanos, tuve la fortuna de crecer en una familia pues unida, con unos padres que siempre nos dieron lo mejor, nos procuraron lo mejor. Entre otras cosas, pues la educación. Estudié en el Cedros, sé que ahorita están conectados varios papás del Cedros, a quienes les mando un saludo muy especial. Y pues la verdad es que antes de este 19 de enero del año 2010, mi vida había sido la de un joven expuesto a adversidades como cualquier otro. Sí había tenido pues una especie de marcaje en mi vida personal por la enfermedad de mis papás. Los dos, por diferentes razones, estuvieron frente a retos en su salud, y yo creo que de ahí se gestó mucho el deseo de estudiar una carrera como la medicina. Actualmente estoy casado con Susana, felizmente casado, tengo 33 años y pues me dedico a la psiquiatría. Tengo mi consultorio particular y adicionalmente realizo deporte paralímpico, tanto natación como atletismo. He tratado de pues mantener una actitud positiva después del cambio que esto supuso,
pero desde luego que ha sido un proceso largo. Y precisamente de ese proceso es del que hoy quiero tomar algunos elementos que creo que pueden servir, no para plantar un modelo ni para dar una receta de cocina, porque yo creo que cada quien tenemos circunstancias muy particulares que no podemos meter como a un mismo algoritmo o a una misma receta, pero podemos tomar algunos elementos de historias de otros que nos pueden ayudar a enfrentar y a superar adversidades como la que estamos atravesando el día de hoy con la crisis derivada del coronavirus. Este proceso que empezó en 2010, desde luego que me llevó a un punto de confrontación, de decir, bueno, ¿qué sigue en mi vida? Si esto es mi vida, ya no estoy seguro de quererla vivir. Y ponte por un momento en los zapatos de un joven que de repente todos sus sueños, sus ilusiones quedaron completamente veladas, mandadas pues literalmente a un terreno de lo imposible, con toda la implicación anímica que esto tiene. Me sentí solo, me sentí pues literalmente en un punto de fragilidad que nunca había experimentado. Sin embargo, ahora con el paso del tiempo, he aprendido a ver que esa crisis me permitió conocer mucha mayor profundidad en mi vida y también recalcar qué es lo que me mueve a vivir y a querer vivir, cuáles son los sentidos profundos en mi vida. En ese año, en 2010, recuerdo que esos primeros días, después de un estado de coma que se prolongó más de una semana, recuerdo que llegué al punto de confrontación de decir, si esta es mi vida, no estoy seguro de quererla vivir. ¿Y cómo es nuestra mente que frente a una crisis, frente a un cambio, inmediatamente inicia un proceso en el que busca adaptarse? Este proceso de adaptación, que suena a veces tan ideal, pero que en la práctica es difícil de conseguir, puede llevar a mucha frustración y la falla en el proceso de adaptación da lugar a muchos síntomas que sin duda alguna todos en mayor o menor medida en esta crisis hemos llegado a experimentar. Si evaluamos nuestro estado emocional y qué hemos estado sintiendo estos últimos 40, 50 días, seguramente encontraremos que muchos de nosotros hemos experimentado miedo. El miedo, esta emoción pues tan natural frente a una amenaza, se puede deber a varias cosas, ¿no? Un miedo sin duda a enfermar o a morir por esta enfermedad, quizá un miedo aún mayor a que alguien que queremos enferme o muera por esta enfermedad, así como también todos los cambios políticos, sociales, económicos que esta pandemia ha traído al mundo y que ponen en tela de juicio quizá nuestro trabajo, nuestra normalidad. El cambio es finalmente ese factor que nos está produciendo mucho miedo. ¿Por qué? Porque dudamos hasta cierto punto de nuestra capacidad de adaptación. Y sin duda, esta es una oportunidad enorme de trabajar en esa capacidad de adaptación. Y de eso va esta conferencia. ¿Qué pasa cuando nos adaptamos a una circunstancia adversa? El parámetro que nos permite identificar que estamos logrando realmente adaptarnos es que tenemos paz en el proceso, que aunque puede haber dificultades, en el proceso no se pierde la paz. En cambio, cuando no estamos logrando adaptarnos, es importante identificar primero por qué y en segundo lugar, empezar a tomar medidas para lograr una adaptación mucho más exitosa a la circunstancia. Aquí lo esperanzador es que uno puede sentir que no tiene las herramientas para enfrentar una circunstancia adversa, pero vamos a ver que existe una capacidad innata en nosotros que está demostrada científicamente, cuyo nombre es resiliencia, que es esa capacidad de sobreponernos a una situación adversa y salir fortalecidos, la cual se puede desarrollar y no es algo que te tocó o no te tocó en la lotería de la vida. Entonces, hablando específicamente de los obstáculos que podemos encontrar para una correcta adaptación a la circunstancia actual, en primer lugar está el tiempo. El adaptarnos requiere un proceso y como lo dice implícitamente la palabra proceso, el transcurrir del tiempo es lo que permite a nuestra mente muchas veces asimilar. Y ha sido todo tan rápido al grado de que hace unos 4 o 5 meses no teníamos ni idea de la existencia de esta enfermedad y ahora ha cambiado tantas cosas de nuestra vida
que es natural que nuestra mente no tenga la capacidad de procesar y asimilar todo de golpe. Tenemos que ser pacientes en este sentido para permitir que los mecanismos de adaptación de nuestro cerebro empiecen a trabajar. Ese es un obstáculo que sin duda tiene mucho que ver con las dificultades para la adaptación. Uno segundo que tiene mucho que ver también con esta dificultad para adaptarnos es la dificultad como para encontrar nuevas soluciones a problemas viejos que se enfrentan a nuestra mente. Es un concepto que se conoce como rigidez cognitiva. Y la rigidez cognitiva, estoy convencido que es una de las mayores causas de sufrimiento en los seres humanos. ¿A qué nos referimos con esto? A que si nosotros tenemos un plan o teníamos visualizada una vida de una manera y de repente cambia el terreno de juego, la rigidez cognitiva es la que te hace decir, no, yo quiero que el plan sea como lo pensé. A mí no me saquen de las cosas como yo las había imaginado. Y esto es fuente de muchísimo sufrimiento porque te impide ver la realidad de una manera acertada, de una manera pues literal, como es la realidad. Y hace que trates tú de ponerle condiciones a las realidades y a las circunstancias, cosa que pues suena desde luego fantasioso e imposible. Sin embargo, nuestra mente busca muchas veces refugio en eso, en quedarse en un esquema anterior y no cambiar al que sigue. Todos tenemos en mayor o menor medida rigidez cognitiva y creo que el encontrar una solución a esa rigidez cognitiva puede darnos muchas pistas de por dónde adaptarnos mejor a la circunstancia. Después de pensarlo mucho, he llegado a la conclusión de que el factor que más ayuda a ir poco a poco reblandeciendo nuestra mente en el sentido positivo es el sentido. Cuando encuentras un sentido al cambio, cuando encuentras un sentido trascendente, es cuando se facilita la adaptación y cuando esa rigidez cognitiva empieza poco a poco a ceder. Otro obstáculo, también muy presente a la adaptación, es ese ego que todos tenemos impreso como seres humanos y que hace que tengamos a veces una actitud de obstinación ante la vida y ante las circunstancias en las que intentamos decirle a la vida cómo tiene que ser. Y si algo se sale de ese esquema, no solo sufrimos, sino que llegamos a frustrar al grado de condicionar nuestra vida y decir, si no es como yo digo, entonces no me interesa. Yo tenía planeado esto este año 2020, entonces algo me saca de mi esquema, entonces no me interesa. Y esos obstáculos, finalmente, esos obstáculos a la adaptación son los que desde mi punto de vista dan origen a la mayoría de los síntomas que ahorita estamos viendo pues en toda la sociedad. Quiero que sepas que como psiquiatra te digo que hoy en día los únicos que conservamos la salud mental somos los psiquiatras. No, no es cierto. No, yo creo que ya no la teníamos desde antes. Pero es una realidad que nos está pegando a todos, sin importar nuestra profesión, sin importar nuestra edad. Quiero hablar en primer lugar de la ansiedad. Hablábamos hace un momento del miedo. Esa ansiedad que nos lleva a reaccionar. Cuando de repente ves que las cosas no van bien, que hay un nuevo agente patógeno en tu comunidad que está ocasionando enfermedad y muerte en muchos seres humanos, pues es normal que sientas ansiedad. A veces pensamos que ser fuertes o tener salud mental es no experimentar ningún tipo de emoción, ¿no? Y sobre todo emociones que a veces tildamos como negativas, como la ansiedad y la tristeza, que creo que es importante quitarles esa etiqueta a las emociones y no juzgarlas antes de tiempo. Primero entender el por qué estamos experimentando una emoción de esa naturaleza. La ansiedad tiene un papel importantísimo en la supervivencia, no solamente del ser humano, sino de otras especies de animales. Si no tuviéramos ansiedad frente a un peligro, no nos defenderíamos y probablemente tampoco nos refugiaríamos cuando algún agente peligroso estuviera frente a nosotros. La ansiedad también es lo que nos mueve muchas veces a hacer las cosas. Como personas tenemos una tendencia a ser baquetones,
y a que nos gane a veces la flojera. Y es la ansiedad la que nos hace muchas veces levantarnos temprano, la que nos hace exigirnos para estudiar para un examen, o la que nos hace también trabajar de una manera más eficiente, siempre y cuando se mantenga dentro de un margen. El problema con la ansiedad es cuando se sale de control y se convierte ya en lo que conocemos como pánico. El pánico es ya un nivel de ansiedad que no te lleva absolutamente a nada constructivo. Al contrario, es una emoción ya destructiva. Cuando hay pánico, realmente una persona, no sé si has experimentado alguna vez un ataque de pánico, pero difícilmente estás pensando de manera racional cuando tienes pánico. Es difícil también que alguien te logre, pues a base de decirte algo, convencer de alguna distorsión cognitiva o de que estás viendo las cosas muy distorsionadamente exageradas o no. Es un estado de la mente realmente destructivo y que no lleva a nada productivo. Si estás experimentando en esta pandemia ansiedad, pues ya hablábamos que es normal. El tema es qué hacer con esa ansiedad que nos lleve a cosas productivas, que se vuelva algo proactivo y que no acabe por convertirse solamente en un pánico que nos acabe aislando y destruyendo más. Por otro lado, la tristeza. No sé si les ha pasado, pero es inevitable, si tienes tantita empatía y sentido de conciencia social, sentirnos tristes por lo que está pasando. Hay muerte alrededor, hay carencias, hay problemas políticos, sociales, y pues a menos que fuéramos unos completos cínicos y desligados de la sociedad en la que vivimos, pues es inevitable sentir algo de tristeza por las circunstancias que estamos viendo. ¿Cómo no va a ser triste si cada vez nos enteramos de más casos a nuestro alrededor, de personas que han tenido la enfermedad, que han fallecido por la enfermedad? Pues sin duda es normal que sintamos esa sensación de desazón y de desasosiego propia de la tristeza. Sentir tristeza en este periodo de pandemia es hasta cierto punto normal. ¿Cuál es el problema? Nuevamente cuando se va a un extremo. Cuando esa tristeza ya se vuelve la emoción predominante en tu vida y ya por más que intentes no logras salir de ese estado emocional, entonces se va conformando poco a poco o se puede ir conformando lo que conocemos como depresión. No toda depresión tiene tristeza. También es cierto que sobre todo niños y adultos mayores pueden estar muy deprimidos sin experimentar tristeza y tienen más bien otros síntomas como irritabilidad, mucho enojo, ¿no? Es importante en este sentido identificar si te has sentido triste, si es una tristeza transitoria o es una tristeza que ya se ha instalado en tu vida, en tu cotidianidad. Si es una tristeza ocasional, si es una tristeza reactiva a lo que estamos viviendo, entonces te digo, entra dentro de la normalidad. Pero si ya es una tristeza que se ha instalado durante un periodo de tiempo de al menos 2 semanas y se acompaña de otros síntomas, como por ejemplo pérdida de energía, ideas de culpa, de poca valía personal, pensamientos como de ya no quiero vivir o ya la vida no vale la pena, entonces estamos frente a una depresión, ya no frente a la emoción tristeza. Y la depresión es una enfermedad que uno no elige y es una enfermedad que no significa que seamos débiles, ni que no tengamos resiliencia, ni que no seamos capaces de adaptarnos, sino que es una enfermedad que puede llegar a cualquiera de nuestras circunstancias e instalarse con diferentes grados de severidad. La depresión no respeta ni sexo, ni edad, ni condición social, ni religión, y puede realmente afectar la calidad de vida de una persona al grado de llevarle a terminar con su propia vida. La buena noticia es que la depresión, como muchísimas otras enfermedades, tiene tratamientos que han probado ser altamente eficaces siempre y cuando sean prescritos por un médico que esté calificado para hacerlo. Entonces, en caso de experimentar tanto pánico como depresión, lo recomendable es que busques ayuda profesional con un psicólogo clínico o con un psiquiatra. ¿Para qué? Pues justamente para ver desde qué perspectivas se te puede ayudar, ya sea desde lo químico, biológico, descartar todas las causas que puedan generarte estos síntomas.
Algo que estamos viendo con mucha frecuencia son también trastornos del sueño. No sé si te ha pasado que despiertas a mitad de la madrugada y dices, no sé ni dónde estoy, si era cuarentena, si era lunes o era martes. Traemos el ritmo circadiano, es decir, el ritmo biológico que hace que nuestro cerebro sepa que es de día o es de noche, completamente alterado. Y esto tiene varias explicaciones. En primer lugar, la salida de la rutina habitual de nuestras actividades. Estábamos acostumbrados a quemar cierta cantidad de calorías en un día normal y estábamos acostumbrados también a dormir a una hora, a despertar a otra hora y de repente esto se ha alterado. No solamente por la proximidad de la cama, las siestas se han vuelto también una constante para muchas personas, sino que también el cansancio, derivado muchas veces de la misma inactividad, paradójicamente, hace que estemos buscando dormir más. ¿Qué pasa si te duermes una siesta de 2 horas? Sin duda, por la noche es muy probable que tengas dificultades para conciliar un sueño profundo y reparador. Las recomendaciones para mejorar el sueño durante esta pandemia van de modificar literalmente nuestros patrones de sueño a una manera mucho más natural. Por ejemplo, tratar de acostarnos la mayor parte de los días, si es posible, a la misma hora. Levantarnos más o menos a la misma hora. Evitar las siestas, evitar también bebidas estimulantes como el café y otras bebidas como algunos tés, ¿no? Sobre todo el té negro, antes de dormir. Puede ser una medida también que ayude a que en la noche tengas un sueño mucho más reparador. Evitar las siestas, ya decíamos, y también procurar que tengamos un nivel de actividad lo más parecido a como era antes de estar confinados. Si no estás quemando suficiente energía, pues tu cuerpo sensa esta necesidad de sueño y dice, pues no está tan cansado. Incluso si te sientes cansado, acuérdate que lo subjetivo no siempre tiene un correlato literal con lo objetivo. Entonces, quizá te está faltando cansarte un poco más físicamente y para esto el ejercicio debe estar pues presente en tu rutina aunque estemos confinados. Tal vez estabas acostumbrado a hacer un ejercicio que requería una alberca o salir al exterior. Ahorita es momento de adaptarnos y tratar de hacer ejercicio con lo que tenemos a la mano. ¿Cuál es el mejor aparato para hacer ejercicio? Lo que tengas en casa. Nada más ten cuidado de no lesionarte porque también hemos visto a gente que ahora con la cuarentena ha agarrado una pila que, bueno, hasta lesiones deportivas, precisamente por no estar acostumbrados a hacer tanta actividad física. Si no estás haciendo nada, lo recomendable es que empieces con pequeños pasos. No te desanimes por toda la gente que transmite desde sus redes sociales planes de ejercicio perfectos, completamente idealizables e inalcanzables. Tal vez esa circunstancia para ellos o para ellas aplique muy bien, pero no se trata de meterte una presión negativa ni de hacerte sentir a ti como que no estás haciendo las cosas bien. Haz el ejercicio que puedas de inicio. Si puedes 10 minutos, está perfecto, 15 minutos al día y a partir de ahí, plantéate el objetivo de lograr hacer al menos media hora de ejercicio aeróbico por día. ¿A qué nos referimos con aeróbico? Que sea un ejercicio que acelere tu frecuencia cardíaca. Es decir, no se trata de hacer pesas o no hacer pesas solamente, sino más bien algo que eleve tu frecuencia cardíaca y tu frecuencia respiratoria. Eso es lo que podemos considerar como un ejercicio aeróbico. Puedes buscar muchísimas opciones que hay de tutoriales para hacer ejercicio en casa y también incluso personas que estamos en silla de ruedas como yo, no es pretexto. Hay muchísimas cosas en internet para hacer aeróbics o ejercicios aeróbicos desde la silla. Así que el pretexto de me lastimé la rodilla aquí no aplica y todos podemos hacer algo de actividad física sin importar la edad. Si eres adulto mayor o tienes ya problemas con el equilibrio, haz ejercicio sentado. No te expongas a caerte o a darte un ranazo que luego te lleve al hospital con una fractura de cadera. Ahorita no es deseable eso, pero sí muévete más. Eso, sin duda, en el sueño tiene un efecto positivo, así como también en la ansiedad y en el ánimo. Si de plano no consigues dormir a pesar de hacer actividad física y de tener orden en tus hábitos de sueño, busca ayuda profesional.
También es muy importante que en la cama no nos quedemos leyendo ni viendo televisión, porque entonces nuestro cerebro asocia al estar en la cama con estar despierto. Usa la cama solamente para dormir y vas a ver que tu cerebro, en cuanto ve que ya te acercas literalmente a la cama, dice, es hora de apagar poco a poco el motor del cerebro. Es muy importante también hablar hoy de la emoción del enojo. He visto en muchos pacientes e incluso en mí mismo que por momentos me siento irritado y no necesariamente contra algo o contra alguien en particular. Analizándolo me he dado cuenta que es una reacción también frente a la ansiedad. Si nos ponemos a pensar, cuando estamos ansiosos existen diferentes posibles respuestas. Una, sin duda, es llevarnos a escapar de una situación. Imagina que estás paseando un día por la calle y de repente se aparece un león y ruge, pues obviamente la reacción de la mayoría de nosotros será intentar escapar. Habrá un porcentaje que se quedará petrificado ante el león sin poder actuar, pero otro porcentaje, quizá el menor, atacará. Entonces tenemos que ante la ansiedad hay tres posibles respuestas. O escapas, o te congelas, o atacas. Y ese ataque no es personal. Si has notado últimamente que estás más irritable o mucho más sensible a cosas que normalmente te enojan, quizás se deba también a algo de ansiedad y hay que ir tras el control de esa ansiedad. Hay muchísimas técnicas que han demostrado funcionar para controlar la ansiedad. Y la buena noticia es que son técnicas gratuitas, disponibles todo el tiempo. Muchas tienen que ver con la respiración. En Internet puedes encontrar muy buenos tutoriales de respiración diafragmática y otras técnicas como, por ejemplo, el mindfulness te pueden enseñar a controlar muchísimo mejor estas emociones. Si incorporas en tu rutina diaria un rato de silencio, de respiración consciente, es probable que permitas que estos síntomas de ansiedad fluyan mejor y sobre todo no se vayan acumulando y transformando en otras emociones negativas. Algo que estamos viendo también ahora con frecuencia en nuestra sociedad es todo el estigma asociado a la enfermedad del coronavirus. Hemos visto el estigma hacia el profesional de salud que le atacan y que le discriminan simplemente por dedicarse a lo que se dedica, que les avientan cloro, piedras en diferentes lados, y también a las personas que han padecido esta enfermedad. Es muy importante que tengamos en cuenta que el estigma solamente se combate con información. Necesitamos tener información que sea verídica y que nos tranquilice para que no actuemos de más emocionalmente frente a nuestros miedos. Si alguien ataca a un médico o a un paciente con coronavirus diagnosticado, se debe principalmente al miedo que tenemos todos en estos momentos. Así que es importante informarnos. Si alguien ha padecido la enfermedad de coronavirus y ha sido dado de alta después de un periodo de 2-3 semanas, esa persona ya no tiene potencial contagioso. Entonces es importante que siguiendo las medidas prudentes de sana distancia que estamos siguiendo todos como sociedad, esa persona se vaya incorporando a sus actividades. Si alguien en tu familia tiene la enfermedad, es importante que reconozcas que esa persona ante todo es tu familiar y evites el utilizar etiquetas de dónde está el infectado, quién es el infectado, cuántos infectados van. No son infectados, somos todos personas y todos tenemos riesgo de estar en una circunstancia como una infección por cualquier virus, no solamente por el coronavirus. Con pues ya con esta introducción a los padecimientos y a los síntomas desde la esfera psicológica o psiquiátrica que estamos observando con más frecuencia, me gustaría ahora hablar de ese sentido precisamente, que es el que permite ir poco a poco lubricando la rigidez cognitiva y permitiendo que nos adaptemos de una mejor forma. Esto te lo platico a raíz de mi experiencia, como 4 pilares que me ayudaron a mí a adaptarme mejor al cambio de circunstancia al que me enfrenté. Si te pueden servir, pues adelante. De eso se trata precisamente el que estemos hoy platicando. Son 4 pilares que tienen en común el que empiezan con la letra F.
Y son los 4 ejes que permitieron que poco a poco yo fuera entrando en este proceso de ir saliendo adelante. El primer pilar, que me parece fundamental que ahorita cuidemos durante la cuarentena y profundicemos en él, es el pilar de la fe. Independientemente de cuál sea nuestro credo o qué religión practiquemos, la práctica de la espiritualidad se ha asociado a enormes beneficios para la salud mental y para el bienestar en general de las personas. Yo soy católico y en los momentos de mayor dificultad frente a la circunstancia que estaba viviendo, aunque estaba enojado por los cambios en mi vida y porque no me gustaba mi nueva circunstancia, esto permitió, aunque estaba enojado y frustrado, pues traté de nunca dejar de lado mi espiritualidad y mi religión. Esa oración que al principio era un reclamo y que al principio era como decirle a Dios, oye, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Poco a poco se fue convirtiendo en un diálogo y poder experimentar ese diálogo que es bidireccional, en el cual pues realmente no solo hablas, sino que también escuchas en canales distintos al auditivo, escuchas en el corazón y en el alma a través de la oración, permitió que me fuera fortaleciendo y que tuviera sin duda al aliado más importante que necesitaba en esta lucha. Estaba en el hospital en aquel año, en 2010, año que pasé prácticamente en su totalidad en el hospital, cuando recibí una carta del padre Javier Echevarría, anterior prelado del Opus Dei, quien desde Roma, al ver a una bola de mexicanos que estaban ahí por el UNIF, este congreso que se hace en Semana Santa en Roma para acompañar al Papa, y a donde van universitarios de todo el mundo, el padre Javier se acercó a unos mexicanos que estaban ahí y les entregó una carta que me enviaba con muchísimo cariño desde allá. Y te comparto el contenido de esta carta porque sin duda refleja un aspecto importantísimo en justamente la búsqueda de Dios en medio de la circunstancia adversa que estaba atravesando. La carta decía, después de saludarme y de decirme que había estado al pendiente de mi salud, decía un párrafo que me parece muy sustancioso. Decía, Jesús, que te quiere mucho, pasa cerca de ti con su cruz y te pide que te identifiques con ella. Continuaba después, no desaproveches esta oportunidad de verle cerca. Estas palabras del padre Javier que sin duda pues me llegaron profundamente, se volvieron un tema constante de ese diálogo con Dios, tratando de ver cuál era ese sentido trascendente escondido detrás de lo que había pasado. Y para una persona con una fe católica que recibió ese gran regalo en mi caso, de mis papás y de mis abuelos, que se afianzó también en una formación cristiana, en una escuela, y con la vivencia ya después de un hombre adulto que reafirmó esa fe, sin duda me ha constituido un pilar fundamental. Si eres una persona que no ha visto necesidad o no ha querido desarrollar esa esfera espiritual, esta es una excelente oportunidad de confrontación, porque desde la vulnerabilidad y cuando nos sentimos mal, paradójicamente es mucho más puro lo que se transmite en esa oración. Nos vemos en nuestro verdadero tamaño y quitamos muchas cosas que obstaculizan esa relación, como son, por ejemplo, el pensar en cosas superficiales, en lo que tengo, en cómo me veo, y más bien plantearnos cosas más profundas, como cuál es el sentido de mi vida aquí, por qué Dios ha permitido que yo esté vivo. Y estas preguntas que no nos hacemos todos los días, ahora en la cuarentena hemos tenido oportunidad de reflexión. Si te fijas, estar confinados nos pone frente a muchas cosas que podemos traer del pasado a las que no atendemos normalmente. Crisis existenciales, problemas previos ya de ansiedad o de tristeza, y esto obviamente pues se agudiza con el confinamiento. Entonces, la fe sin duda ha constituido un pilar fundamental que sin duda hoy, a la fecha, trato de cuidar, ¿no? Y de fomentar. Si estoy viendo realmente esto cara a Dios, entonces muchas cosas las acabo dejando en sus manos
Y cuando dejo las cosas en manos de Dios realmente, y digo realmente porque a veces decimos, no, hombre, hay que dejárselo a Dios. Si realmente dejamos en manos de Dios lo que está pasando en nuestra circunstancia adversa, si realmente dejamos en sus manos el camión de basura, nos vamos a dar cuenta que el camión de basura al lado de sus manos es muy poca cosa y experimentamos mucha paz. El segundo pilar, después de la fe, es la familia. Sin duda, el haber recibido todo ese cariño y todo ese ejemplo de mis padres y ahora en mi proyecto familiar con Susana, mi esposa, se ha vuelto pues un pilar fundamental. Para mí, ¿qué es la familia? La familia es no solamente ese núcleo de la sociedad, sino que más bien se vuelve ese compartir lo positivo y también las dificultades. Desde que me pasó el accidente, yo nunca me sentí solo con el camión de basura. Al contrario, mi familia, sin falsas pretensiones y sin rollos, me hizo sentir siempre que estaban conmigo, que esa carga se distribuía entre todos. Y cuando la carga se distribuye entre todos, la verdad es que cambia por completo la ponderación que hacemos sobre la dificultad. Y entonces, pues siempre ha sido una oportunidad también de apoyarme en ellos y de apoyarnos todos, en todos como familia. Eso me ha llevado a profundizar en el amor que nos tenemos como familia y también a entender el sentido de la familia, a entender por qué Dios me ha bendecido con personas tan extraordinarias, no solo en mi familia directa, sino en mi familia extendida, cosa que me vuelve muy privilegiado y me siento muy agradecido. La tercera letra F es la F de fortaleza. Y quiero que entendamos fortaleza no como esa fuerza muscular o esa fortaleza de yo aguanto. La fortaleza verdadera, desde mi punto de vista, es la resiliencia, precisamente ese concepto que les decía hace un rato, que está ahorita muy en boga en el estudio de la neurociencia y del que cada vez se concluyen aspectos pues, mucho más interesantes y útiles para el tratamiento de diferentes circunstancias de la vida, sobre todo pues, de las personas que se enfrentan a adversidades o traumas. La resiliencia es un concepto que se extrajo de la física de materiales, y se refiere justamente a esa capacidad de los materiales de regresar a su posición original después de ser sometidos a una fuerza externa, y no solamente de regresar a su fuerza, a su forma original, sino incluso de rebotar en el proceso. Y precisamente se extrae de la física y se empieza a aplicar a la psicología y se descubre que es una capacidad desarrollable en los seres humanos, es decir, que tiene un elemento volitivo que está sujeto a que voluntariamente deseemos ser más resilientes. Podríamos hablar bastante sobre resiliencia y de hecho para el que guste profundizar sobre este concepto, les recomiendo un libro que ahorita va a aparecer en sus pantallas la referencia, que es de la doctora Rafaela Santos, una psiquiatra española muy querida, que puede darles pues mayores detalles sobre este tema si es que están ustedes interesados. La verdadera resiliencia no tiene nada que ver con la perfección que a veces imaginamos. Si nos ponemos a pensar en alguien resiliente, podemos caer en esa como tentación o en ese juicio equivocado de decir, no, la resiliencia es gente perfecta que aguanta todo. No, la gente resiliente es igual de perfecta o igual de imperfecta que cualquiera de nosotros. Sencillamente trata de no hacer con la desgracia un material para meterse en sí mismo y quedarse en una depresión o en un victimismo, sino más bien convertirlo en un estímulo. Cuando conviertes la adversidad en combustible, entonces estás siendo una persona resiliente. A veces pensamos que la frustración es algo que debemos evitar a toda costa, cuando en realidad la frustración es la única escuela que tenemos para el desarrollo de la resiliencia. La pandemia que estamos viviendo actualmente constituye una oportunidad enorme para frustrarnos por muchas razones, porque estamos trabajando desde casa, cosa que puede ser incómoda o frustrante para algunos, puede ser también que estés teniendo dificultades para encontrar espacios en silencio porque están los niños en casa,
Puede ser también que tengas frustraciones derivadas de problemas en el trabajo. Esta es la ocasión ideal para frustrarnos, siempre y cuando metas el ingrediente de la voluntad y decidas que esta frustración se capitalice para tu bienestar. El crecimiento psicológico, la profundización, no puede darse sin esa sensación de desazón que nos da la adversidad. Así como tampoco puedes ir al gimnasio y pretender ponerte muy fuerte sin experimentar días después de rutinas en los que no te puedes mover casi, que te duele todo, porque es parte del proceso, es requisito indispensable para poder crecer. Y el crecimiento interno no es la excepción. Aquí lo que toca es justamente meter la voluntad de decir, esta adversidad, esta pandemia, quiero que me ayude a profundizar, quiero que me ayude a fortalecerme, a desarrollar nuevas capacidades que tal vez no he tenido hasta hoy, pero que puedo ir aprendiendo a desarrollar. Y si es así, vas a ir poco a poco logrando que esta pandemia deje una huella positiva en tu vida, que te haga ser una persona mucho más analítica, que te haga ser una persona que se conoce más. Las personas resilientes se conocen más y no creas que se conocen solamente en sus fortalezas. Al contrario, conocen mejor sus debilidades y sus defectos y trabajan con ellos, luchan con ellos. Y esta ponderación de reconocer cuáles son sus defectos y cuáles son sus virtudes, la hacen con humildad, porque no se trata ni de sentirnos más, pero tampoco de sentirnos menos. Y cuando se hace esta ponderación con humildad, la consecuencia es que estamos alegres, alegres de reconocer nuestras limitaciones. Una persona resiliente se siente alegre sabiéndose vulnerable y no tiene problema con sentirse de esa forma. Al contrario, al reconocer sus debilidades, encuentra sus fortalezas. Y eso es precisamente lo que puede ayudar en un momento como este a sentirnos pues como con mayor capacidad de desarrollo o más resiliente. En cuanto a las quejas, una persona resiliente no es que no se queje. Yo creo que la queja es una parte inevitable en nuestra condición humana. Pero la persona resiliente no se instala en el papel de quejarse de todo. Hemos escuchado hoy en día quejas de todo tipo, algunas de las cuales son legítimas y otras que dices, ¿de verdad te estás quejando de eso? ¿Que no tienes conciencia colectiva? ¿Que no te das cuenta de lo que estamos viviendo? Quejas como, por ejemplo, ya estoy harto de estar en mi casa. Y no nos damos cuenta de que en primer lugar tienes casa, de que afortunadamente no estás enfermo, y tampoco vemos el sentido profundo de que nos quedemos en casa. Cuando seguimos órdenes o limitaciones, luego nuestra mente reacciona con rebeldía. Si te dicen quédate en casa y tú no entiendes por qué te están diciendo quédate en casa, ya sea porque no te han explicado o porque no lo quieres entender, entonces viene esa rebeldía absurda frente a una medida que al final nos beneficia a todos. En los momentos más difíciles de este confinamiento, recuerda cuál es el sentido de que estemos en casa y en lugar de quejarte de estar ahí, agradece que tienes una casa. En lugar de quejarte de tu familia, agradece que tienes una familia. Te vas a dar cuenta que ese pequeño cambio mental hace toda la diferencia. He escuchado quejas también así generando mucho sufrimiento en algunos, como por ejemplo, es que el internet está muy lento o no es posible que haya ley seca. ¿De verdad? Creo que hay que meterle un poco más de reflexión y nos vamos a dar cuenta que ese derecho a quejarnos, si bien lo tenemos, a veces no viene al caso. Y es muy importante que nos quitemos esa tendencia y por el contrario, desarrollar el agradecimiento. Una persona resiliente es agradecida con lo que tiene y sabe resignarse cuando no obtiene lo que no obtiene, lo que la realidad le dice no. Y ser agradecidos, más que un estado, es una actitud ante la vida. Ponte a pensar si hoy has sido lo suficientemente agradecido en la última semana, en el último mes, en tu vida. Cuando yo no podía ni siquiera respirar, ahí fue cuando me di cuenta qué poco me había detenido a considerar lo complejo que es todo lo que damos por hecho. Y por estar deseando muchas veces tonterías superficiales, no nos damos cuenta de que lo más valioso,
de esta vida lo tenemos, ¿no? Y entonces ser agradecido requiere que en primer lugar lo reconozcamos, que seamos conscientes de todas las bendiciones que tenemos alrededor, y eso nos va a llevar a sentirnos mucho más tranquilos frente a las adversidades. Si la vida te ha llevado a tener sufrimiento, si la vida en este momento te está costando mucho trabajo, ponte a pensar solamente si no será que estás demasiado metido en ti mismo. Date cuenta que también la gente resiliente sabe salirse de sí misma y no quedarse ahí metida permanentemente, buscándole y rebuscándole a su interior. Sal de ti, preocúpate también por otros. En el momento en el que dejas de pensar tanto en ti mismo, muchos de estos síntomas pueden encontrar algo de alivio, y estamos en un momento en el que toda ayuda sin duda contribuye a que nos sintamos mejor. Así que también es buen momento de pensar en los demás, de hacer comunidad. Identifica a quién puedes ayudar, las necesidades del lugar en donde estás. Y eso, sin duda, es medicina para la mente y para el alma. Busca a las personas vulnerables a tu alrededor. Seguro tienes vecinos, adultos mayores. Si puedes, ayúdales con sus compras. Asegúrate de que tienen los medicamentos que necesitan. Y ese tipo de acciones pueden llevarte a sentirte mucho mejor, tanto contigo mismo y aparte dejar una huella útil en los demás. La última F es la F de futuro. Y el futuro, pensar en el futuro, puede ser arriesgado si lo vemos desde la perspectiva equivocada. Si lo vemos desde la ansiedad, futurizar nos lleva a angustiarnos y a decir, híjole, ¿qué pasará? ¿Cómo será esta nueva normalidad después del coronavirus? ¿Seré el mismo? ¿Las condiciones cambiarán? ¿Cómo será mi desempeño en esa nueva normalidad? Y entonces nos empezamos poco a poco a sentir mal y más angustiados. Yo hablo del futuro como uno de los ejes que más me ayudó, porque soñar con lo que viene puede ser una fuente de combustible muy positiva siempre y cuando estemos orientándolo de la manera adecuada. Ilusiónate con lo que vas a hacer cuando termine la cuarentena, a dónde quieres ir, a quién quieres abrazar, y disfruta de fantasear con lo que viene de positivo para tu vida. Sin duda, la próxima vez que estés en una comida familiar echando una sobremesa y un cafecito, lo vas a disfrutar diferente porque ya la vida te ha dado la oportunidad de verte sin eso que consideras tan preciado. Pensar en el futuro nos ayuda también a planificar. Planifica, diseña qué es lo que quieres de tu futuro. No te instales en posiciones pasivas a la merced de lo que la pandemia diga, sino que tú mismo sé propositivo, planifica, diseña y llénate de actividades positivas. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te ilusiona? Conecta con tus sueños previos a todo esto y trata de diseñar un plan para que estés también positivamente ocupado en ello. Hay una frase de John Lennon que me gusta mucho que dice, al final todo estará en paz. Así que si no está en paz, no es el final. Y creo que es algo muy pertinente en estos momentos de crisis que estamos viviendo. En este momento me gustaría ofrecer también la opción de ayuda. Muchas veces me preguntan, bueno, y si me siento mal, ¿a quién puedo acudir? Hay muchos recursos, pero quiero poner hoy sobre la mesa una opción. Yo trabajo parte de mi jornada en la Universidad Panamericana, específicamente en la Escuela de Medicina y en la Escuela de Psicología. Y tenemos ahí una unidad de psicología clínica, que más allá de la pandemia, si no lo sabías, creo que es importante que lo sepas, como padre de familia de una escuela hermana a la Universidad Panamericana, se ha hecho este esfuerzo porque existe un lugar en donde poder atender las necesidades del cuidado de la salud mental, no solamente de la comunidad universitaria, alumnos, profesores, administrativos, sino también de alumnos, padres de familia y demás miembros de las comunidades de las escuelas hermanas a la Universidad Panamericana, que son pues todas estas que están conectadas hoy, Liceo de Monterrey, Liceo del Valle, Altamira, también el Real de San Luis, el Campo Grande, el Tesia, el Chapultepec, el Cedros Sur, el Cedros Norte, el Yaucali, el Northridge, y seguro se me están olvidando varios, pero pues todas estas escuelas que están pues en la misma red
y se pone a tu disposición pues un correo electrónico que ahorita va a aparecer en sus pantallas, que es mx-psicologiaclínica@up.edu.mx. Actualmente, por la contingencia, estamos trabajando vía remota, solamente con teleconsulta, pero una vez que esto se restablezca, pues estaremos dando el servicio habitual. Estamos ubicados en Jerez número 20, ahí en Insurgentes Mixcoac, en la Ciudad de México. Si no eres de la Ciudad de México, el punto es encontrar ahí donde estás, seguramente hay buenas opciones de atención, solamente hay que encontrarlas. Así que si requieres, puedes entrar a directorios del Consejo Mexicano de Psiquiatría y otros directorios médicos en donde hay opciones confiables para que busques atención en estos momentos. También está la Línea de la Vida, una iniciativa del gobierno a la que puede acudir cualquier mexicano que esté en crisis, en donde llamas y se te puede canalizar también a recibir atención psicológica durante esta crisis. Y bueno, hasta ahí mi participación. Simplemente desearles que pues, se mantengan sanos y que entendamos el sentido trascendente que la cuarentena puede tener en nosotros, que dejemos de tratar de controlar todo, reconozcamos que hay muchas cosas que escapan de nuestro control y a partir de ahí tratemos de llevar esto con la mayor paz posible. No existe el confinado perfecto. A veces se nos impone esto como muchas veces por nosotros mismos. Es decir, tengo que hacer todo bien en el confinamiento y no tienes que hacer todo bien. No me puedo quejar, no, sí te puedes quejar, simplemente no te instales en el papel de queja. Hay muchas personas que ahorita se sienten presionadas a ser excelentes padres, excelentes maestros y al mismo tiempo excelentes empleados y al mismo tiempo excelentes atletas. No se puede. Es momento también de relajar esas expectativas que a veces ponemos sobre nosotros y darnos chance de decir, pues a veces me siento bien, a veces no me siento bien, a veces tengo ganas de hacer ejercicio y a veces no, a veces tengo ganas de cocinar y a veces no, y que busquemos también esos espacios. Es importante que nos demos los espacios, dadas las fricciones en las relaciones interpersonales que puede haber, también derivado del exceso de convivencia. Qué gran confrontación nos hemos llevado al darnos cuenta que no estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo con la gente que queremos. Yo creo que es también algo para reflexión y decir, pues imagínate, ¿no? La gente que más quiero, me puede costar trabajo convivir tanto con ellos. Sobre todo con niños, adolescentes, es importante el que tengamos estrategias para llevar a buen término este periodo de confinamiento. No es momento de cambiar todo lo que te moleste o todo lo que consideres que hay que cambiar en la conducta de un hijo. Elige qué batallas valen la pena y qué batallas no valen la pena y te vas a ahorrar mucho desgaste. Tal vez por la cuarentena ahorita te brinquen más las cosas que no te gustan o que te causan fricción de algún familiar. Trata de pensar si es el momento o si será mejor que pasando este periodo puedas hablar de ello de una mejor forma. Cuiden a sus relaciones familiares y también a sus relaciones sociales. Estar confinados no significa estar aislados, así que busca a tus amigos, escríbele. Hoy en día hay muchas herramientas para también mantener la socialización activa y pues que esta parte de nuestra persona humana, la parte social, tampoco sufra tanto abandono. No sé si hay algunas preguntas y tenemos espacio ahora para contestarlas con muchísimo gusto. Me preguntan, ¿cuál es la mejor manera de pasar la cuarentena para no salir pero no aburrirse? El aburrimiento puede darse, desde luego, por la falta de creatividad. Si nos ponemos creativos, podemos encontrar un sinnúmero de actividades que hacer desde casa. También el aburrimiento tiende a presentarse cuando estamos como más pasivos, más dependientes del estímulo externo para hacer las cosas. Ponte propositivo y búscale. Hay muchísimos recursos para no aburrirse. Y sobre todo no aburrirse sin dejar de enfrentar la circunstancia actual. Mucha gente dice, no, yo ahorita no estoy pensando en nada, pongo series y ya se me pasa todo el tiempo. No, búscale y diseña un plan, ¿no? Si tú tienes un plan lleno de actividades sin angustiarte, entonces el aburrimiento va a ser menos factible. Depende de cada quien, cuáles sean tus gustos, tus aficiones. Hay personas que ahorita están conectando con gustos y aficiones de bastantes años atrás y la están pasando bien con eso.
Entonces, pues trata de encontrar en dónde están esos gustos. Y hay muchas opciones, ¿no? Desde cosas recreativas, juegos en familia, rompecabezas, conectar también con tu parte artística, puede ser un buen momento, aunque no seas artista, pero dedica tiempo a este tipo de actividades para que pues canalices también tu creatividad y uses el tiempo de una manera productiva. Pregunta, ¿qué le recomiendas hacer a una joven de tercero de prepa cuando tiene momentos de ansiedad y se siente triste porque su último año en la escuela no es como siempre lo soñó? La verdad es que es una situación difícil que muchos están atravesando porque pues sin duda cambió todo el plan. Cuando tenemos una ilusión, un ideal, de repente se nos cae, la reacción psicológica es bastante fuerte. Aquí lo primero es reconocer lo que estamos sintiendo y no tratar de decirle, ya, siéntete bien, luego, ni mucho menos. Lo primero es decir, sí, está la patada, sí, me dolió mucho que pasara esto. Y una vez que reconocemos esta emoción en nosotros, poder tratar de compensarla de la mejor forma. Aquí ayuda mucho tomar en cuenta el sentido, ¿no? Si yo veo el sentido de por qué no voy a poder tener mi graduación como siempre la soñé, entonces mi enojo va disminuyendo. El sentido es, pues, evitar el que nos enfermemos, el cuidar la salud de los demás, es por un bien mayor. Así que el jerarquizar nos puede ayudar también a decir, pues sí, si bien era muy importante en mi vida tener mi fiesta de graduación, en la jerarquía de mi escala de valores es mucho más importante mi salud y la de mi familia. Y después también puede ayudar mucho el darle un sentido de temporalidad. Ya festejaremos, y sí, ya festejaremos, ya haremos una fiesta, ya veremos cómo compensar, ya veremos si se puede hacer algo, pero de que no nos vamos a quedar con las ganas de celebrar absolutamente nada lo que pasó. Quizá de la fiesta se tenga que transformar a otra cosa, pero el punto es tener la creatividad y las ganas de adaptar esta celebración tan importante como terminar la prepa cuando los tiempos sean propicios para ello. La siguiente dice, pregunta, ¿cómo vivir la libertad interior en una situación de crisis? ¿Cómo saber lo que es mejor y bueno para mí? Esta es una pregunta profunda y sin duda no tiene una respuesta fácil. Te voy a platicar lo que a mí me ayuda para saber si estoy siguiendo el camino adecuado. Mi parámetro es la paz. Lo que es de Dios y lo que me hace libre interiormente me da paz. Entonces, si de repente empiezo a pensar en algo o empiezo a darle vueltas a algo y mi sensación es más bien de intranquilidad, siento que estoy dándome demasiada importancia en algún aspecto o que estoy aburguesándome en otro aspecto, sé que no va por ahí. Y lo que me ayuda en esos momentos es decir, no, lo que es de Dios da paz. Entonces, he encontrado de esa forma, desde el desarrollo interior, qué es lo que tengo que hacer en los momentos necesarios. Es una escucha también en el corazón de lo que Dios quiere en tu vida. Ponte a pensar en estos tiempos, ¿qué quiere Dios de mí? En donde me ha puesto de qué forma puedo ser útil, de qué forma puedo ayudar a otros. Y el parámetro, como te decía hace un momento, es esa paz interior, que para mí es el sinónimo de felicidad. A veces pensamos en felicidad como ese estado de contento, pero creo que la felicidad verdadera se parece más a la paz que a la alegría. La siguiente. Última pregunta. Una persona adulta mayor que vive sola, ¿cómo superar el encierro, aún teniendo actividades dentro de la casa? Sin duda, una persona adulta mayor que esté viviendo sola está dentro de los grupos que llamamos vulnerables frente a una pandemia, porque puede tener necesidades que difícilmente ahorita por la situación se cubran adecuadamente. Y sin duda la soledad es canija, la soledad te confronta, te hace pasarla mal y creo que la mejor opción que tenemos ahorita como sociedad para ofrecer a las personas que se encuentran en esta circunstancia es que los jóvenes, los que sabemos un poco más de tecnología, les facilitemos todos los medios posibles para que puedan suplir esa necesidad social utilizando todas las plataformas que hoy existen para distanciarnos menos en medio de lo que está pasando. He visto a personas adultas mayores que en este periodo de tiempo han aprendido a usar la computadora, han descubierto funciones de su celular
que no tenían ni idea, ya te hablan de Zoom o de House Party con una naturalidad que, bueno, ya quisiéramos muchos más jóvenes. Y precisamente se trata de eso, y el factor temporal. Comunica tus necesidades y date cuenta que esto va a pasar. Dile a tus familiares, necesito platicar, aunque sea un ratito todos los días. Tal vez para ti no es tan importante, pero para mí lo es. Y si comunicamos nuestras necesidades en ese sentido, eso puede contribuir a que los demás también entiendan lo que están en posición de darnos y lo que no. Hemos visto también gestos muy bonitos de amor por la familia, por los adultos mayores, con visitas, aunque sea al pie de calle. Simplemente ver a la gente que quieres, aunque sea en la distancia, puede alimentar muchísimo esa necesidad que tenemos del amor de la familia. Me acuerdo mucho en el hospital, simplemente ver a mi familia, aunque fuera detrás de una puerta con vidrio, aunque fuera detrás de un cubrebocas y de un traje, pues me hacía toda la diferencia y me hacía sentir muy, muy querido. También si tienes fotos de la gente que quieres en casa, es momento de ponerles en un lugar más protagónico de tu casa, que recuerdes constantemente que aunque te sientas solo, no estás solo. Si logras hacer eso, sin duda, la tristeza que puede dar esta circunstancia se va a ver atenuada y te darás cuenta que estás rodeado de mucho amor, aunque por la cuarentena estés distanciado temporalmente de ello. Y bueno, pues hasta aquí la conferencia del día de hoy. Realmente les agradezco el que me hayan escuchado, el que me hayan tenido aquí, en especial al Liceo de Monterrey Girls Campus, y pues quedo completamente a sus órdenes. Quizá haya habido más preguntas, voy a tratar de contestarlas todas ya después en las plataformas, y pues los invito a que me sigan también en redes sociales. Estoy en Instagram como José Villela V, estoy en Twitter como @José_Villela y en Facebook como José Villela Vizcaya. Cualquier duda o en lo que pueda ayudarles, pues será para mí un honor. Les transmito de verdad un abrazo de corazón y espero que se mantengan muy bien. No dejen de sintonizar la próxima semana la conferencia que dará Leticia Valero, titulada Del caos a la calma en tiempos de crisis. 13 de mayo, 8:30 de la noche, y pues a seguir creciendo, como decía Bosco, crecer confinados, crecer hacia adentro. Les mando un fuerte abrazo y que tengan muy buena noche.